Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a empezar con una breve reflexión sobre un comentario que recibimos en nuestra primera sesión. Nos parece interesante como repensar esto, ¿no? Quiero compartir mi pantalla para solo recordar aquello que veíamos en ese momento. Lo que hablábamos sobre las variantes dialectales del náhuatl, ¿no? Bueno, primero lo que quiero que sepan es que estas propuestas son de lingüistas que llevan muchos años estudiando las variantes dialectales del náhuatl, ¿no? En este caso es de una reconocida investigadora danesa que se llama Una Sanger, quien propone precisamente esta división, ¿no? En las diversas áreas, ¿no? Pero ustedes pueden notar que en realidad lo que tenemos es un complejo, ¿no? Dialectal, es decir, de las diversas variantes y muchas veces comunidades que son vecinas o que están muy cercanas pueden pertenecer a variantes dialectales distintas, ¿no? Esto pasa en Guerrero, por ejemplo, esto ya está muy estudiado en Guerrero. En Puebla puede pasar lo mismo en realidad, ¿no? La parte del norte de Puebla, que es ya región serrana, igual en lo que está aquí denominado Sierra de Puebla, pertenecen en realidad a dos variantes distintas. E incluso también está demostrado que digamos, los rasgos de cada una de estas variantes, de estos dialectos, pues sí han influenciado en una variante o en otra, ¿no? Así que, como les decía aquella ocasión, si yo no menciono una comunidad específica, en realidad es porque estamos hablando más bien del comportamiento lingüístico de cada uno de estos dialectos y no de la región en la que está, ¿no? Ese es el criterio para dividir la cuestión dialectal y no es un criterio geográfico. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? Como se nos comentaba en el comentario, ¿no? El pipil es una variante central, ¿no? No es una variante oriental, ¿no? Entonces, ¿por qué es una variante central? En realidad es bueno, como no sabemos, ¿no? Hay muchos proyectos de recuperación, pero no sabemos cuál es la vitalidad real ahorita del pipil, ¿no? Eh, Hubo escenarios complicados en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Por todas las guerrillas que hubo en El Salvador, las insurrecciones y pues hablar una lengua indígena, hablar pipil, era casi garantía pues de morir o poner en riesgo tu vida, ¿no? Entonces sí, fue un mecanismo de protección que los mismos hablantes decidieron, ¿no? Ocultar sus lenguas y bueno, ya saben toda la historia, ¿no? Entonces, sí hay programas de revitalización de jóvenes en la actualidad, construcción de diccionarios, gramáticas, pero bueno, la vitalidad es realmente muy baja. Estos hablantes migraron muy lejos hace muchos años, hace muchos siglos más bien. Y cuando una comunidad migra a lo lejos, suele cambiar menos o suele cambiar más espacio respecto a las otras comunidades que están en constante interacción, ¿sí? Entonces el pipil en ese sentido, pues es una variante más conservadora y más cercana a lo que conocemos, otra vez lo pongo entre comillas, como náhuatl clásico, ¿no? Este náhuatl colonial. Entonces, bueno, nada, siempre vamos a agradecer este tipo de comentarios porque es importante ver, ¿no? Que el náhuatl no es una lengua homogénea, ¿no? No es un solo náhuatl. Sí es importante como destacar a qué variante nos estamos refiriendo, sobre todo en el náhuatl moderno, ¿no? En los hablantes, las lenguas náhuatl, ¿no? Las regiones, las zonas culturales, y bueno, qué decir de todos los mecanismos, ¿no? De producción como la siembra, ¿no? Como el ganado, como esta interacción con la naturaleza o la protección de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una gama muy compleja de situaciones socioculturales y pues la lengua pues es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, por acá quería empezar con esto y vamos a pasar entonces a Puede ser una nuestra... pausa. Sí,
Y estaría bueno ver el comentario que dejaron ahí en YouTube, en YouTube. exactamente. Claro, este es en nuestra sesión uno, que fue el 4 de febrero de Del dos mil año. veinticuatro, ¿no? Ujú. Y tenemos es un comentario más o menos reciente, ¿no? Dice, hablo náhuatl de Huachinango y es un dialecto central de la Sierra Norte de Puebla. No es oriental, ¿no? Justamente lo que les decíamos, ¿no? Se habla desde Acaxoxitlán hasta Xicotepec. Entonces, efectivamente, son zonas que están cerca de esta gran zona que está denominada como Sierra Norte y Norte de Puebla, pero pues hay muchas comunidades que son vecinas y algunas pertenecen a la variante central y otras pertenecen a la variante oriental, ¿no? Entonces, Sí. Y de sí, hecho, dale. justamente a Huauchinango, hasta donde yo entiendo, le conocen como que está dentro de lo que llamarían Sierra Norte de Puebla, ¿no? Y entonces justamente correspondería a esa zona el náhuatl central, ¿no? Y como tú dices, además no tiene tanto que ver como con la región, sino como cómo hacen los plurales, ¿no? Exactamente, ¿no? Efectivamente es lo que ahora quería destacar, ¿no? Ah, bueno, esta persona, gracias por el comentario, también nos comenta lo del pipil, ¿no? Lo del pipil ya lo aclaré, ¿no? Sobre el náhuatl pipil es oriental y no central. Efectivamente, ¿no? Bueno, él dice que es oriental y no central. Yo creo que es más central, ¿no? Pero bueno, ya probablemente el criterio que tenga es diverso o es distinto al lingüístico, ¿no? Nosotros estamos como fiándonos en los rasgos gramaticales, ¿no? Que hacen que las lenguas se agrupen por lo menos en tres grandes variantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está interesante. Siempre en medios académicos es como la controversia alimenta el debate, ¿no? Alimenta las ideas, alimenta esto, ¿no? Y ya que lo vuelves a mencionar, Daniel, efectivamente, nada más para concluir, en este mapa, ya después de las sesiones que hemos visto, efectivamente ya podemos entender que el- hay diversos plurales, como hemos visto muchos plurales en náhuatl, ¿no? Es una de las cosas que más hemos visto. Entonces, no es una locura pensar que si el náhuatl tiene tantos mecanismos para formar plurales, que cada región haya seleccionado históricamente diversas formas para establecer los plurales de los sustantivos. Por ejemplo, aquí en la Huasteca Oriental, para hacer el plural de los pronombres, ¿no? Tenemos ti, tenemos me y tenemos tine. Ajá. En lo que se llama el centro, ¿no? Incluyendo ya parte de la Sierra de Puebla, ¿no? En el norte, tenemos plural el tin, el me, ¿no? Y en el oriente tenemos, parece únicamente tin, ¿sí? Y acá en el poniente tenemos tin, tenemos me, ajá. Y pues, por ejemplo, este náhuatl que yo les hemos mencionado, que es el de Almomoloa, ¿no? Que se sale completamente de estos esquemas por haber tenido contacto con otra lengua no náhuatl, que es el Matlatzinca, ¿no? Que tiene un que inicial, ¿no? Que nada que ver, porque estos plurales son finales, ¿no? Entonces ahí tenemos esta serie de cambios de elecciones que los mismos hablantes han elegido históricamente, ¿no? Incluso estas elecciones son también parte identitaria, ¿no? Nosotros no hablamos como los otros de allá, ¿no? Entonces, en realidad se van conservando este tipo de hablas y se perpetúan con las generaciones y en realidad así se va transmitiendo la lengua. Bien. Y un saludo allá a Huauchinango. Un Estuvo muy. saludazo. Yo de niño tuve la oportunidad de ir un par de veces por allá, por mi abuelita Está tenía. muy bonito allá, ¿no? Es Sí. una comunidad muy hermosa. Muy bien. Dale, entonces, acá estamos. Quiero hacer una breve síntesis de lo que vimos la sesión pasada, nada más para retomar de ahí. Y este es nuestro apunte de la sesión pasada, ¿no? Estuvimos viendo pronombres independientes, ¿se acuerdan, no? Tenemos una forma larga y una forma corta. Carochi nos describe muy bien las dos formas. El de terceras personas
Bueno, ahorita voy con eso, ¿no? Entonces, lo que yo les decía la sesión pasada es que estos pronombres, ya sean en su forma larga o en su forma corta, no son obligatorios. En realidad, son opcionales, pero sí suelen ser enfáticos, ¿no? Esa es la función de los mismos, ¿no? Pueden no aparecer y de hecho su frecuencia es baja en relación a estos pronombres ligados que hemos visto que sí son necesarios para conjugar a los verbos, ¿no? Em, lo que veíamos también del pronombre de tercera persona es que no solo funciona como pronombre por sí mismo, sino también tiene otras funciones gramaticales, que es, por ejemplo, introducir oraciones más complejas, ¿no? Así lo comento nada más. Hay otros pronombres independientes, por ejemplo, alguno, acá, algunos, algo, sí que también estuvimos viendo. Em, Itla, ¿no? Que es en realidad también otra partícula que sirve para introducir oraciones complejas, ¿no? En este ejemplo que veíamos, somos algo, ¿se acuerdan las personitas que pretendemos ser honradas, ¿no? Ese itla es lo que está haciendo es dar paso a la siguiente oración, ¿no? Y lo que vimos también es sobre los pronombres demostrativos. Hablamos de inin e inon, ¿sí? Entonces, inin es un pronombre demostrativo de cercanía, que en realidad lo que vimos es la suma del in, ¿sí? Del in determinante más el in demostrativo, ¿no? Que es esto que está cercano a mi espacio referencial o a mi espacio discursivo, ¿no? Para lo que estoy diciendo. Y lo que tenemos, el otro demostrativo es inon, ¿sí? Que por acá no aparece, ¿verdad? Creo que no está inon, no. Pero bueno, creo que nada más introdujo Karochi inin y ahorita vamos a ver el otro que es inon, ¿no? Con eso vamos a empezar la sesión de hoy. Vale. Entonces, para recordar esto que vimos la sesión pasada, y ahora sí, retomamos de acá. Perdón, no es es este. Ahí está. Listo. Bueno, entonces seguimos con la continuación. Lo interesante es que los pronombres demostrativos también pueden tomar una marca de plural, ¿sí? En este caso, recuerden que la forma es inin, ajá, y lo que vemos aquí es estos, estas, inique, ¿no? Vamos a desdoblar un poquito nada más acuérdense que ahorita para fines referenciales estamos desdoblando los cierres glotales, ¿no? Con una H para que se vea su forma, ¿no? Entonces, ya hemos visto que que es una marca típica, hablando de los plurales que tiene náhuatl, ¿no? Para ciertas construcciones, ¿sí? Entonces, que es estos, estas, ¿no? Entonces, aquí ya nos da un ejemplo Carochi, que es mucha pena me dan estos muchachos. Y es algo que vamos a analizar ahora, ¿no? Como ya hemos estado analizando oraciones, ya tenemos como mecanismos para hacer este tipo de análisis. A ver, chicos, no me den mucha pena. Vamos a entrar al análisis. Well, Nech, Tequi, Pachoa, Choa, Inis, Inisque, Inpipiltotontin. Ajá. Mm, Well, no, no sé qué sea, no recuerdo. Ahorita no te preocupes, vamos a saltarlo. A ver, ¿qué seguiría? Nech, Tequipa, Choa, Ajá. Choa, Choa. Mm, ¿A quién dan pena? a mí, entonces A es mí. Ne, Entonces tenemos que buscar ese a mí, ¿dónde está? Nel Ne, Nech. Nech, perdón. Acuérdense que el Nech es la marca de primera persona de objeto. Sí, No es la de sujeto es ni. Entonces, a mí, yo soy sí. el afectado.
Luego, Tequipachoa, pues todo eso habría que buscarlo, ¿no? Tal vez sea una cosa o... Exactamente. Es como darle aquí énfasis al uso de los diccionarios, que precisamente Tequipachoa. Si vemos las entradas léxicas, por ejemplo, Olmos, que es una de las primeras gramáticas, 1547, estar penado, ¿no? Molina, también Ah, Tequipachoa. estar acongojado, lo que decimos ahora, ¿no? Em, Arenas, bueno, que es previo a Carochi también, tener pena, dar pena a alguien, ¿no? Pues ahí está, efectivamente, ¿no? Tequipachoa, pues es angustiar a otro, ¿no? Qué bonito. Ajá, agraviar a Suena muy otro. bonito, ¿no? Tequipachoa. Sí, exactamente. Entonces, algo interesante es que nos falta algo, nos falta el sujeto. Claro, A mí ya vimos a quién le dan pena, a mí, Nech, pero ¿cuál sí. sería el sujeto? ¿Quiénes son quienes me dan pena? Estos muchachos. Exactamente. Entonces ya vimos que la tercera persona de sujeto en náhuatl no se marca, sea singular o sea plural. Entonces vamos a desdoblarlo abajo, más bien para desdoblar los cierres glotales, ¿no? Pachoa, ini, e, ok, ahí está ya, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra, ahora sí, tercera sujeto plural, ¿no? Que no se marca. Primera objeto singular, ¿no? O sea, a mí o me, ajá. Y luego tequipachoa es como dar pena, ¿no? O sea, esa es la... Pero además lo que podemos ver es que al final hay un cierre glotal que Carochi marca perfectamente bien. Esto porque este cierre glotal es el plural del sujeto, ¿no? O sea, hay una correlación entre este cero que no se ve, ¿no? Que ya sabemos porque la tercera no se marca, y la marca plural que nos está indicando que nuestro sujeto no es un él o ella, sino un ellos o ellas, ¿no? Y aquí podemos poner demostrativo plural. Este in ya vimos que es lo que llamamos determinante y otra vez ya conocemos esta palabra también. A ver cómo la analizamos. Este, pues Pipil es noble o hijo, ¿no? O muchacho también puede ser, ¿no? Ajá. A ver, ahí está, a ver si se acuerdan. Totón, Vamos a poner como muchacho, ¿no? Este to es la reduplicación del plural. sí. Ajá. Este ton es lo habíamos puesto como despectivo, ¿no? Ajá, peyorativo, Y el tin es plural. De hecho, aquí hay otra reduplicación, ¿no? En pipil. claro. Ajá. Reduplicación, pi, muchacho, otra reduplicación plural. Luego el despectivo y el plural tin, ¿no? Sería como, pues sí, mucha pena me dan esos muchachos o esos muchachitos, ¿no? Entonces, viendo ya el contexto, Cachetes. ya podemos inferir que es well, ¿no? ¿Mucho, dice Tania? Exactamente, ¿no? Pero vamos a corroborarlo en diccionarios.
es casi seguro que haga referencia a esta forma de... Es que es un adverbio well, ¿no? Algunos lo ponen como ciertamente, verdaderamente o intensivo, ¿no? Esta gramática, superlativo, también se usa a veces como una especie de auxiliar, ¿no? Bien, Molina dice bien, adverbio bien, muy, por ejemplo, clavijero dice muy o mucho, sería, ¿no? Esto es lo más cercano a lo que estamos buscando, ¿no? Muy o Sí. mucho y muy bien, precisamente, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Es este adverbio que hace referencia a mucho o muy, ¿no? Ujú. Ahí está, entonces ya tenemos nuestra glosa. Mucha pena me dan estos muchachos. Muy bien. Entonces, les decía hace rato, ¿no? Este otro demostrativo que Carochi nos muestra, el inin, ya vimos que es el de cercanía y el inon es un demostrativo de lejanía, ¿no? Eso que está lejos de mi espacio, principalmente, y luego ya puede ser metafóricamente, ¿no? Eso es, ¿no? Que está alejado, ¿no? Está más distal, no está tan cercano a mi referencia, ¿no? Y los ejemplos de Carochi que son así bien, bien extraños, ¿no? Este que tenemos en 31 dice, esa casa no es tuya, es de estos pobrecitos, ¿no? Entonces vamos a desdoblar qué les parece los cierres glotales. Ven cómo la gramática de Carochi sí va increciendo, ¿no? O sea, él te va dando las bases y cada vez sus ejemplos son más complejos. O sea, es un didacta cañón. Sí, sí, sí. Entonces vamos a empezar con el análisis, ¿qué les parece? Venga. Yo creo que este lo vamos a bajar porque no va a caber todo. Y lo analizamos en dos partes. A ver, empezamos con Inon. In, recuerden que es el determinante, perdón. Ion es el demostrativo distal, ¿no? Algo que está más lejos de mí. Ajá. Cali, ya sabemos que, ¿no? Ujú. Cal es la raíz de casa y este li es el absolutivo, Absolutivo. ¿no? K es una partícula que no sé si ya hemos visto, creo que no, ¿verdad? ¿Cuál? Hoy la vamos a Ah, ver. De y enseguida, creo que sí la vimos, ¿no? poquito, ¿no? Enseguida de esto Caroche la introduce, pero pues de una vez vamos Esto es como una especie de partícula afirmativa, ¿no? Lo voy a poner aquí completo, afirmativo. Se usa muchísimo en esta variante para dar como cierta, ¿cómo decirlo? Sustento a lo que estás diciendo, ¿no? O sea, efectivamente afirmar o ser asertivo a propósito de lo que estás diciendo. Mm. Asmo es la negación. Ajá. Pero te saltaste Incal. No, está aquí abajo. Está aquí abajo. Caínca. Estamos ahorita en esta parte. Ah, perdóname. Sí. T. Ah, ¿Qué se presta en T? ¿de Lo cuál? vimos la semana pasada. Moca. T. Yo no me acuerdo. Acuérdense que es la ¿No forma será breve la del... segunda de plural? ¿Cómo, Tania? ¿No es la segunda de plural? La Nosotros. segunda de singular. Ah, sí. O sea, es el pronombre independiente para decir tú, en su forma corta. Ah, claro, lo vimos la vez pasada. O sea, Vamos a esto ver. literal que dice aquí es tú, tu casa. Así, tú, tu casa.
Esto es muy, muy náhuatl, ¿no? Tú, tu casa, ¿no? Típico del náhuatl. Típico de náhuatl, ¿no? Entonces, si este mocal significa tu casa, pues obviamente esto es la segunda posesivo singular y esta es la raíz de casa. Tú, tu casa, ¿no? Otra vez tenemos, les digo, lo puse abajo, afirmativo, y luego tenemos incal. ¿Qué significará? Ya sabemos, ya hemos visto que cal es la raíz de casa, ¿no? Lo tenemos aquí en Cali, lo tenemos en mocal y lo tenemos aquí abajo en incal. Entonces, ¿pero a qué hace referencia este incal? Incal. A esa casa. No, esa casa aquí está, mira. Inon Cali. Eso es esa casa. Literal Es, sería, ah, ajá. literal sería esa casa no es, no es tu casa, pues sería algo así, ¿no? No es tú tu casa, ¿no? No es, ajá, no es tu casa. Ay, sí, literal no es tu casa. Este sería entonces, Sí, es, ajá. es casa de aquellos, aquellos pobrecitos. Esta es la traducción literal. Pero entonces, Incal ahí solamente es casa. No, a ver, ya la traducción literal te ayuda un poco más. Que tú pusiste es casa, ¿no? Y luego ya lo que sigue es de aquellos. Justo, ahí ya te respondiste. Sería casa de aquellos. Sí, O sea, ese in hace referencia, es demostrativo también, de no, es posesivo. posesivo. Tercera, posesivo plural. Su, de ellos o ellas, Ok. casa. Y aquí ya lo habíamos puesto, demostrativo. Este es demostrativo, lo voy a poner aquí, así como de cercanía, plural, otra vez el determinante, y luego igno, la ca, tin. Pero A ver, entonces, ajá, en la traducción literal sería, es su casa de ellos. es su casa de ellos, exactamente. Vamos a ponerlo así. Es su casa de ellos o de aquellos, ¿no? Está cañón como, por ejemplo, ese tipo de expresiones, ¿no? De, este es suyo de usted, esta es su casa de usted, que muchas veces se burlan de ese tipo de expresiones, pues es muy probable que son una influencia, ¿no? Es, Del es, náhuatl. bueno, no solo el agua, de las lenguas mesoamericanas que hacen eso, en general. Pues, está muy cañón, ¿no? Que durante mucho tiempo nos hayan enseñado que eso era algo mal, Es un denigrante, hablar mal así, español. cuando, ajá, Ajá, cuando pues, es una riqueza cultural de nuestro país. exactamente. En fin. Y luego Ignotlacatzin. A ver, ¿qué reconocen aquí? Igno. Igno. Tenemos un amigo que tiene un proyecto que se llama Ignocuicat. Ignocuicatl, como Ignocuicat. pobre canto. Pero él no lo traducía así, ¿verdad? Él decía el canto de no sé qué era. Ujú. ¿El canto de qué?
el canto de los espíritus, algo así decía, porque tenía un sustento como más teórico, ¿no? Ajá. Es que la raíz signo significa Ajá, huérfano, ¿no? Tiene esta connotación compasiva, eh, misericordia, ¿no? como el canto misericordioso podría ser, ¿no? Ajá, no. Y busquen ese proyecto, es de nuestro amigo David y es rap Es mexicano, rapero, este, y a veces canta en náhuatl, ¿no? Así algunas sí, cosas. algunas, Entonces sí, es más, tiene este sentido más compasivo, ¿no? sí, canto Por eso, misericordioso. ajá, ¿cómo le podemos poner aquí? Igno, compasivo. Sí. Tlaca, tlaca ya sabemos qué es, ¿no? Persona. Ujú. Tlaca, no me claves los puñales. Y aquí tenemos otra vez reduplicación plural, el honorífico o el diminutivo, ¿no? Que pueden ser las dos. En este caso parece diminutivo y plural. Pasivo, persona. Vamos a ponerlo como honorífico, ¿no? El sin. ¿Cómo lo habías puesto? Diminutivo, acuérdense que puede ser las dos, ¿no? Que eso cambia muchísimo, ¿no? La traducción de Carochi, porque entonces podría ser más bien de aquellas respetables personas, ¿no? De aquellas honorables o Sí, sí, en este caso, de aquellas no, misericordiosas personas. no recuerdo si la primera traducción es la de Carochi o esa también es otra que yo hice. Ahorita les digo. Bueno, mientras preguntas, ¿cómo vamos? Muy bien. Bueno, que también el pobrecito en ese entonces tal vez no era despectivo, ¿no? Probablemente no, por eso lo cambié a honorífico, Ujú. ¿no? Más en ese sentido de, Sí, para no, nosotros es despectivo, pero ya por toda una construcción teórica de los diminutivos ¿no? en nuestro tiempo. sí, exactamente. O sea, por ejemplo, ahora justo los diminutivos se toman mucho como una infantilización, ¿no? No le Ajá, digas, ¿no? así es, Juanito, ¿no? Pues es Juan, ¿no? Juanita. Cuando pues en realidad los diminutivos representaban cariño, ¿no? así es, así es. Y sí, la traducción de Carochi es esa casa no es tuya, es de estos pobrecitos. Sí. Ok, inmediatamente, precisamente por eso Carochi, al hablar aquí en su gramática de este K, de este ejemplo, pues ya dice, mejor ya voy a hablar de él, ¿no? Mm. Y introduce el K enseguida. O sea, vamos a bajarlo acá. ¿Cuál es la función del K? Efectivamente, ser un enfático, también se le suele llamar asertivo, pero es para hacer énfasis, para afirmar algo. Dice Carochi, vean, aquí me voy a la letra. La oración que acabamos de ver, me regreso aquí, ¿no? Tiene sentido perfecto sin verbo ninguno, que no lo es aquel K repetido dos veces, o sea, este K que está repetido dos veces, que está en verde, ajá, este K repetido dos veces, sino que es una conjunción causal parecida en la significación al K español que se usaba en tiempos pasados. Uy, aquí no lo entiendo. Este K mexicano las más veces sirve para dar énfasis a lo que se afirma o niega. Y por ser tan frecuente en la lengua, lo he querido declarar aquí. Ahí está, ¿no? Es lo que dice Caroche, ¿no? Es afirmativo, énfasis, enfático de afirmación o negación. ¿Sale? Ok. Entonces, eh, ¿cuál es la forma plural del... creo que tenemos que corregir nuestra glosa, una disculpa. ¿Qué pasó? Más bien aquí lo que tenemos es que lo que no...
Acá, no. Más bien el demostrativo es esta parte final, aquí. Y más bien el que toma parece el que toma la marca plural es el determinante. Entonces este es demostrativo de cercanía. Ese in, Ajá. Ahorita van a ver por es, qué. ok, bueno. A ver, voy a bajar esto acá. Y parece, este sería lo mismo acá, ¿no? In, que in, más bien este sería el demostrativo y este sería el determinante. Este sería el demostrativo de cercanía. Demostrativo de cercanía. Y este sería el determinante plural. ¿Sí? El inon, no, ¿verdad? Es el Este sería en la forma plural, inig que, ¿no? Inig que inige, es in, decir, el determinante. el Y determinante. el, Es completa la forma, inig que in. Inig que in. ok. Y el otro, el demostrativo es de cercanía. Y en el otro ejemplo, ¿en qué parte dices? Aquí arriba, bueno, este es este otro, ¿no? Inig que in. Inig que in. Voy a poner así. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué lo corregimos? Porque vean cómo nos da el plural carochi del inon. Inig que on. ¿Ya vieron? Ok. Entonces, este sería más bien el determinante que toma la marca de plural y el on es el demostrativo distal, ¿no? O sea, creo que está lejos, ¿no? Ah, que me siento un poco perdido. Mira, va de nuevo. Vamos a poner las dos formas para que quede acá, ¿no? Y in, es que déjame encontrar la vocal larga. Quizá. In, inon. Vamos a ponerlas así. Vamos a poner las singulares y las plurales inmediatamente después. Ahí está, ¿no? Entonces, quiero que observen las cuatro formas. Lo que dijimos de la primera es determinante demostrativo, que es decir, esto, esta, ajá, esto, esta, ajá, ese ini, determinante demostrativo. En el plural, lo que ocurre es que este in, vamos a ponerlo así, no toma la marca de plural, y lo que toma la marca de plural es el demostrativo. Demostrativo, plural, y otra vez no, perdón, determinante, con determinante plural, y el demostrativo queda aquí, ¿no? Este demostrativo de cercanía. ¿Sí me siguen? Creo que sí. Sí. En inon ocurre exactamente lo mismo. Determinante, demostrativo distal, es decir, de lejanía, ¿no? Creo que está más a la distancia. Y en el plural, otra vez sería el determinante, el que toma la marca de plural, y el on, que es el demostrativo distal. ¿Sí?
Está bien raro que el demostrativo no sea el que tome la marca de plural, sino que sea el determinante. ¿Sí? ¿Mejor? creo. Inisqueón. ¿Seguimos? Seguimos. Ok, entonces, ahora sí ya, corregido esto, podemos, otra vez de sus ejemplos rudos del Carochi, ¿no? ¿Cómo podemos glosar o analizar esta oración 34? Oye, pero no íbamos a ver lo del asertivo. ¿No pone un ejemplo en el asertivo? Solo lo mencionó, o Solo lo sea, menciona. lo mencionó Ok. porque acabamos de pasar este ejemplo donde se menciona dos veces, Ujú. ¿no? Se menciona para la asertivo de negación, o sea, aquí lo que está afirmando, por decirlo así, la negación, ¿no? Está haciendo énfasis en la negación y también en una oración afirmativa, ¿no? Ok. No es tuya, es de ellos. Y el K estaría haciendo afirmación en las dos oraciones, ¿no? Sería énfasis en las dos oraciones. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a esta oración de 34. Es una oración imperativa. ¿Se acuerdan cómo dijimos que se construye el imperativo? No me acuerdo yo. Ahí lo tenemos, ve la forma. Chikin me kawiteki. Inisque on pibiltotonti. Ajá. A ver, ¿qué será? Chikin me kawiteki. Chikin me kawiteki. En el shi, ¿no? En ¿El el... shi, dice Tania? Sí, exactamente. Ajá, Si sí. quieren, vamos a pausar un momentito. Daniel, por favor. ¿Pauso? Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis de este ejemplo de 34. ¿Qué dijimos? ¿Se acuerdan cómo dijimos que se construye el imperativo? E- Es el XI, ¿no? Sí, Sí. ajá. Ajá. Igual déjenlo abajo para desdoblar los cierres glotales. Ok, ahí estamos, ¿no? Entonces ahora sí. Sí. Y luego, ¿qué será? Kin. Kin, ¿qué será ese kin? Bueno, este es imperativo, ¿no? El shi. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos por ahí ese kin. Pero no me acuerdo. Bueno, vamos a ponerlo así ahorita. A ver, vamos a separar lo que podamos reconocer. Y ahorita analizamos. Mekawiteki. No sé si me sería separado de Kawiteki o Mekawiteki sería todo. ¿Cómo le decimos en México a las cuerdas? Mecate. Mecate. Mecaw. Mekawit sería entonces, ¿no? Ah, Meca. Ok. Es la raíz de meca, lo que conocemos como mecate, ¿no? Ok. Entonces, vamos a buscar esa. Parece que eso tiene forma de verbo. Uiteki. Azotar, ¿ya vieron? Herir. Azotar con Mecate. Ajá, No, eso duele un exactamente. güey. Entonces, ahí está.
Ahora sí, ya tenemos los elementos para hacer el análisis. Esta, bueno, ahorita es Q, pero en realidad el sonido ya vimos que, Ah, claro. ajá, o sea, ortográficamente, porque se tomó la convención del español, pero el sonido en realidad es K, ¿no? Sí. Pero esa es la ortografía. Entonces, esta entonces es la tercera de objeto. Y ese in es el plural. Ajá. Meca, entonces es mecate. Esto se llama incorporación nominal. Es un sustantivo que, hagan de cuenta, se forma junto con el verbo. Por eso se llama incorporación nominal. ¿Cuál, perdón? El meca se incorpora, o sea, Al verbo. al verbo. Ajá. Incorporación de objeto, dice, se llama incorporación Incorporación nominal. nominal. Este fenómeno se llama incorporación nominal. Es cuando un sustantivo se vuelve parte de una raíz verbal. ¿Sale? Ujú. Y entonces, este es como azotar, ¿no? Uiteki. Esto ya lo analizamos arriba. Entonces aquí nada más copio el análisis, que es de determinante plural, y luego el demostrativo distal, que es ese on, que significa aquello, ¿no? Aquellos, todo esto. Y es que on es aquellos, ¿no? Y este, pues, pipiltotontin, también ya lo habíamos analizado aquí arriba, ¿no? Ujú. Vamos a copiar la glosa y hacemos ahorita el cortes. Ahí, a ver, ahí está. Pipiltotontin. Ahí está. Entonces, reduplicación, muchacho, reduplicación de la partícula despectiva y el plural tin. Un momentito, ¿sí? En lo que Sí. copien. ¿Cómo vamos? Muy bien. Carucci dice, los demostrativos también se pueden construir con los pronombres independientes de tercera persona, ¿no? Como what, in, esta, ¿no? What, in, ajá, esta. What, on, esa. ¿Cómo decía lo de Carochi, perdón? Dice, los demostrativos también se pueden construir con los pronombres independientes de tercera persona, que es what, ¿no? Y el in, que es el demostrativo, ¿no? Con los nombres. What, ¿qué? What, in, esta. What, on, esa. Y con los plurales, wanting in y wanting on. Estos o estas
o esos o esas, ¿no? Y la única diferencia es este in que indica cercanía y este on que indica lejanía, ¿vale? Ok. Aquí Carochi otra vez hace la distinción de que el in, ¿no? Que nosotros habíamos puesto como determinante. Carochi lo llama artículo, ¿no? Pero creo que es más cercano a una función, como repito lo que habíamos dicho en otra clase. Es una partícula que va a introducir a los sustantivos, ¿no? De alguna manera los determina y por ello los introduce, ¿no? Pero ¿qué no es eso un artículo precisamente? Sí, Tal vez. pero por ejemplo, o sea, en el español los artículos son determinantes, pero Ujú, también los demostrativos pueden funcionar como determinantes, ¿no? ujú, O sea, hay otras partículas que tienen esta función. O sea, no solo los artículos tienen esta función, ¿vale? ujú, ok. Entonces tenemos aquí dos ejemplos, incale, la casa e in pipiltotontin. Además, en español, precisamente, los artículos tienen propiedades morfológicas que este in del náhuatl no tiene, que es la concordancia en género y número, ¿no? Claro. La casa y los muchachos o las muchachas, ¿no? Y en náhuatl no hay este cambio, es únicamente para los dos tipos de sustantivos singulares y plurales, tenemos Ujú. una forma única, in. Pero Carochi sí lo toma entonces como artículo. Él sí dice que es como una especie de artículo, ¿no? Y entonces esta eh, discusión de que tal vez es algo introducido eh, por los frailes, ¿no estarías tú tan de acuerdo? No, no creo. No, ya es algo que existía previamente, ¿no? Este in. Ok. O sea, porque es una partícula muy versátil, o más bien podemos decir que son partículas que son homónimas, ¿no? Por ejemplo, este in demostrativo y este otro in que también introduce Carochi, que ya hemos visto, pero ahora sí aquí se detiene un poco a revisarlo. Él no lo llama pronombre relativo, ¿no? Pero este in también funciona como una especie de partícula que va a introducir a una oración y pone un ejemplo en un contexto religioso, ¿no? En este contexto religioso que dice, ama a Dios a las buenas personas que le sirven, lo importante es entender que esta oración que le sirven está introducido aquí en náhuatl con este in, ¿sí? Ese in sería como lo más cercano que tenemos en esta traducción al español, que sería el que. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien. ¿No tenemos preguntas? ¿Quieren que analicemos esta oración? Sí, Vale. A ver, ustedes ya saben cómo se dice amar en náhuatl. lazo. Eh, espérate. La raíz es lazo, pero se diría. ¿Cómo era Nextlazo? ¿Cómo era? Mixtlazotla, ¿no? ¿Mistlazotla? No. Ni A Sí, ver, Mixtlazotla. vamos a Mistlazotla. ver. Vamos a ver. Mixtlazotla. La sotla. Ah, miren, sí es la sotla. Ujú. Ajá. Obvio lo que tenemos aquí es un cambio, ¿no? Un cambio en la raíz, pero vean, por lo menos reconocemos este tlazo. Sí. Ajá. Ahorita vamos a ver qué pasó aquí, ¿no? Eh, ¿Quién es el sujeto de esta oración? Esta oración literal es eh, él, ella los ama.
esta oración dice así, ¿no? Esto que subrayé. Él, ella los ama, solito. Así eso significaría sino todo lo demás, ¿no? Él, ella los ama. ¿Quién es el sujeto? Él, ella. El, ella. Entonces, eso quiere decir que nuestro sujeto es un cero, ¿no? Sí. Ahí está, entonces. Ya tenemos nuestro sujeto. Tercer sujeto, singular. Luego, este quién lo acabamos de ver, ¿no? Esta acá es la Sí. tercera de objeto. Y este in es el, ay, este in es el plural. Ahí está. Y resulta que nos saltó un mo. ¿Ya vieron? Ujú. Mo, en este caso, es el reflexivo que ya hemos visto en otras clases, pero en este caso el reflexivo tiene una función honorífica. Ah, ¿Está bien, caray. loco? Ajá. Porque Tlazotla, vamos a regresar al diccionario, ahorita regreso al apunte, ¿no? Mm, Por ejemplo, Tlazotla se puede construir con este nino, que es primer sujeto reflexivo, pero es como yo me amo a mí mismo, ¿no? Ahí no tiene un significado, honorífico. Ajá. Ujú. O puedo construirlo con el objeto Nick, ¿no? O sea, Nick Tlazotla. Yo amo a alguien, ¿no? O algo, ¿sí? Entonces, no es un verbo que suela construirse con el reflexivo, a menos que estoy hablando de mí mismo, ¿no? Pero aquí, precisamente, lo que estamos viendo es que se construye con el reflexivo porque tiene una función, este mo, de ser un honorífico. Introduce como una cierta jerarquía o cierto respeto. Ajá. Y ahorita les digo, porque entonces sería amar. Híjole, esto lo vamos a bajar. Bájalo acá. Amar. Y luego tenemos estas partículas. Tlazotilia. ¿Qué creen que pasa aquí? Bueno, así. La Soti. O sea, es un ti y luego lía. Ajá. Pues li no es el del absolutivo. No. Sí. Es un verbo. Acuérdate que ese solo es en sustantivos. Mm. La terminación, dices, ¿no? Pero no, igual hay que separar la so de ti, ¿no? Eh, ahorita vamos a dejarlo así, porque aquí hay que explicar mecanismos, ¿no? Por eso lo junté. Y es la primera del sujeto plural, ¿no? Lo Luego que te quería. tenía que... Que si ti es la primera de sujeto plural. Ah, sí, pero tendría que estar antes del verbo. Y acuérdate que ya pusimos nuestro sujeto, que es este. Mm. Ajá, entonces no puede ser el sujeto porque no está antes de la raíz verbal y además ya hay uno que está ahí, ¿no? Que es un cero. Ahí la so no le vas a poner la H, ¿verdad? Lo vas a dejar así. Ah, pues sí, vamos a desdoblarlo aquí abajo. Que la raíz es Claro. O sí, o sea, por eso pensé que no le ibas a hacer, porque no, no implica plural o algo así, ¿no? No, 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 es la raíz, ¿no? Ujú. Es que lo que quiero, aquí agregué algo que se llama aplicativo, si lo pueden observar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de aplicativo? Aplicativo, además, honorífico. Lo que hace esta partícula lía, junto con el mo, los pongo en amarillo todos, el reflexivo honorífico, es una fórmula muy, ¿cómo decirlo? Muy común en el náhuatl. Que un verbo que no necesita el mo, que es el reflexivo, lo hagas honorífico, agregando el mo y agregando el lía.
Ok. Entonces, súper común, ¿no? Porque puede ser solito, los voy a poner así. Quimo, ahí está. O sea, así podría ser la oración. Eso significa él las ama o los ama, ¿no? A ellos o a ellas. Vean, esta es la raíz completa del verbo amar, ¿ya vieron? Perdón, este sería así sin el mo, ¿no? Quintlasotla. Esto es en realidad lo que esperamos, pero la diferencia con la forma de arriba es que tenemos el mo y tenemos el lía. Ajá, y eso hace que sea un honorífico, como una forma reverencial verbal. Está bien loco que Nahuatl haga eso, ¿no? Como, sí, como una acción con mucho respeto o Sí, que venerable, ¿no? exactamente. Que, o sea, no solo tenemos en náhuatl honoríficos para los sustantivos, sino también para los eventos. Que podemos ver que, o sea, culturalmente es un rasgo de una cultura altamente, a la que le importa la honorabilidad, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Como en los pueblos orientales, ¿no? Sí, de hecho, tiene muchos rasgos culturales parecidos por ejemplo, al japonés, ¿no? Y no es raro que además el sin se parezca al chan, ¿no? O sea, Sí, y hay un buen de formas honoríficas también en japonés, por ejemplo, ¿no? Y estatutos jerárquicos, etcétera, etcétera. Vean, aquí les puse las dos formas, la forma sin honorífico, quintlazohtla, y la forma con honorífico, quinmotlazohtilia. Vean cómo en realidad. ambas, Ajá, sí, Daniel. ambas significan, ah, Ambas, él los ama, ¿no? él los ama, pero la segunda es una construcción honorífica. ¿Por qué es honorífica? Porque no es cualquier persona quien está amando. Pero, por ejemplo, Ajá, yo había escuchado, por ejemplo, la palabra masegualía, que era como ajá, merecimiento, ¿no? O merecer. ajá, Y también había escuchado masegualistli. ajá. Entonces, uno es un verbo y el otro es Un eh, sustantivo. un sustantivo, ¿no? Ajá, O sea, uno sería merecimiento y el otro sería merecer, ajá. pero merecer sería honorífico, ¿no? Por Elía. Eh, pero es que en realidad hay que ver si se construye con un reflexivo. Ok, Acuérdate que es la fórmula completa, no solo el IA, ok, sino el reflexivo, para que sea honorífico, porque el IA tiene otras funciones también, sin el reflexivo. ¿Sale? ok. Ok, entonces, esta fórmula ya la hemos, bueno, este elemento ya lo hemos traducido en otras clases, ¿se acuerdan? Cuillo, creo que sí. A ver, ¿qué dicen? Yo no me ¿Cómo se acuerdo. dice señor?
o Ah, principal. Teuctli o Tecutli. Teucle, ¿no? Ahí está la raíz. Tecuy. Ajá, acuérdense que esta de Teucle, lo vamos a poner aquí. Tenemos algo así más bien, ¿no? Sí. Bueno, Pero ahorita en las variantes modernas eso ya no está, no es así, ¿verdad? Sí es como Tecutli, ¿no? no, Mm. no. En unas sigue siendo Teucle, Y en otras no. exactamente, ¿no? Entonces, en realidad, solo para recordar esto que sí es importante, ¿no? Esto es una consonante náhuatl, Ujú. la K, ajá, y que tiene varias representaciones ortográficas. Puede aparecer como así Ujú. o puede aparecer así, ajá, pero están representando exactamente esta misma consonante K. Y para recordar que en náhuatl no hay U, ¿no? En esta variante que estamos viendo no existe la U como vocal. Esto más bien es parte de una consonante. También hay variantes modernas que sí la tienen, ¿no? Incluso que hasta muchas O se volvieron U's, ¿no? Pero más bien es el cambio completo de la O a la U, ¿no? Mm. Sí, que incluso dicen Tlasucamati, ¿no? Ajá, ¿sí? Entonces esta fórmula hay que tenerla siempre en cuenta, ¿no? De que esta consonante se representa ortográficamente así o así. Ujú. Y entonces, ahora sí, lo que vemos es in, si es determinante, ¿todos se acuerdan qué es? Es no sé si es posesivo. Exacto, primera posesivo plural, es decir, ajá, luego vamos a poner principal. Y este yo es como un sufijo abstracto, ¿no? No lo traducimos porque es español. Como nuestro principal, ¿no? Ese sería literal. ¿Eso de abstracto qué es, perdón? Dije abstracto, quería decir concreto, perdón. Ah, Es un sufijo como muy característico de los sustantivos, ¿no? Sufijo concreto. Si quieren, se los explico de una vez, ¿va? ujú. Tengo aquí una muy buena nota. Un segundito. Por cierto, no recuerdo si ya les recomendé este texto. No. Vamos a recomendarlo ahora. Este texto es un texto que se encuentra, además, si lo googlean así como tal, lectura del náhuatl, del doctor David Charles Wright. Eh, Está editado por el INALI y es un texto que se puede adquirir en versión electrónica, nada más así, googleando lectura del náhuatl y luego aparece su descarga. ¿Cómo se llama el autor? A ver, lo voy a poner aquí en el texto si quieren para que lo vean, ¿no? A mí me gusta mucho este trabajo porque él se puso a revisar un montón de gramáticas de las variantes coloniales, ¿no? Así, Sí. ¿sale? Y Ujú. es un manual para traducir el náhuatl colonial. Entre las gramáticas que revisa, evidentemente, está la de Carochi, pero
hace una revisión, me parece, exhaustiva de otros, de otros autores, ¿no? Ujú. Y aquí quería ver cómo llegamos al yo. Un momentito. Entonces, sí, yo les recomiendo que la descarguen. Muy bien. A ver si lo encuentro rápido, ¿va? Si no, pues ya, seguimos. 7.2. Dice, hay un sufijo yo, el que estamos viendo aquí, ¿no? Este de acá. Hay un sufijo yo que se agrega a ciertas raíces de sustantivos para expresar la idea de algo o alguien que tiene la cualidad de sustantivo, o bien algo o alguien cubierto de ese sustantivo. ¿Sí? Esa es la función de ese yo, ¿no? Como darle, ¿cómo decirlo? Su sustantividad, ¿no? A esa cualidad de ser señor o ser principal. ¿Sí queda? No. O sea, le da la cualidad de ser señor, su sustantividad. Ajá, ¿cómo decirlo? Como dicen esto, ¿no? Algo o alguien cubierto de ese sustantivo, ¿no? Ok. Eh, por ejemplo, a ver, aquí viene el contraste, ¿no? Teutle es polvo. A ver, esperen, ¿eh? Y Teuio es, Polvoriento. ajá, polvoriento. ¿Cómo queda? Sí, ya entendí. Sí, más o menos queda la idea. Sí. También se le suele llamar con posesivos, ¿no? Como inherente, como posesión inherente. A ver, ahora les digo. Conocí Es, a una persona que ajá, Ujú, perdón. dime, Daniel, sí. No, que conocí a una persona que se apellidaba Teutle Teutle, y le pregunté qué significa y me decía, creo que significa señor. Y ajá, me hizo sentido, ¿no? Por Tecutli, Teotli, ¿no? Pero ajá, también se parece a polvo, ¿no? Teutle, sí. Teutle yo diría que es polvo. Sí, digo, o sea, esta persona no sabía muy claramente, ¿no? Me dijo, creo, Ajá. pero sí. Entonces, bueno, esa es la. Luego, Caraucho lo introduce después, pero bueno, ahorita con este autor, así lo vemos para que quede un poco más claro, ¿no? Que estamos traduciendo. Es como, por ejemplo, este, Ajá. ahí sería nuestro Señor Dios, ¿no? Pero nuestro Señor Dios como, decirlo, nuestra señoridad, ¿no? Así como, o sea, Sí, ¿no? Es que sería como la terminación en español como esto del el dad, ¿no? Como el idad, como sería, por, bueno, tenemos como majestad, ¿no? En español, algo así. sí, algo así. Nuestra majestad, sí, algo parecido.
polvoriento, pero es que hay como que hay unas palabras donde podría quedar muy claro eso, esa edad con el que termina, ¿no? Pero sí, majestad sería claro. Por ejemplo, frío, frialdad, ¿no? Sí, justo. Tendría que ver con eso, ¿no? Malo, Más o menos, sí, algo parecido, ¿no? Y dice malo maldad, dice Tania, no sé si queda. que le da pena salir en la cama. Porque no estoy peinada. Yo Yo tampoco. tampoco. Entonces, vamos a terminar. ¿Qué les parece esta oración? Y si quieren, le vamos dejando aquí, Ok, me parece bien. ¿vale? Sí, Entonces, nos falta ya la segunda parte, que es, a ver, dice, ya sabemos quién es el que ama, pero no sabemos a quién ama. Todavía nos falta eso. Y eso está aquí en la traducción. Digamos que ya tradujimos esta primera parte. Ama a Dios, mm, ¿no? Pero todavía no dijimos a quién. a las buenas personas. A ver, ¿qué será? Vamos a desdoblar los saltillos mientras van pensándole. Acá. Bien. Déjame quitarle aquí el colorcito. Eso está más fácil. Bueno, eso no. A ver, Pues in sería el determinante. muy bien. ¿Cuál es bueno? Exacto, Y tin plural. exacto. Tlaca persona. Me Persona, parece que es personal. tuyo. ¿Mande? Falta algo en persona, ¿no? Sí, tlaca es persona, pero. Sí. Plural. Exacto. La- Otra vez Tlaca. determinante. Ah, justo no. Aquí es donde, precisamente por eso estamos viendo este ejemplo. Este Al, in es más bien una partícula que va a introducir una oración. Esta oración nos va a dar una cualidad de un sustantivo. Esas partículas se llaman relativos, ¿no? nombre relativo. Ajá. Lo voy a poner completo aquí, relativos. ¿Cómo lo traduciríamos? Que le sirven. Ya. A partir de ahí es lo que está traducido como que le sirven. Que decías que era lo que mejor podía quedar en español como el qué, ¿no? Ese qué. Exacto. Y a ver, ahora sí, ya tenemos como pistas para ver cómo traducimos lo que está enseguida. El pi, Ajá, el mo, que de ajá. nuevo supongo que de nuevo es ahí honorífico, ¿no? Sí, O pero además nos falta nuestro sujeto, ¿no? que está en cero, Es cero, ajá. pues Y la vamos a tercera buscar esto, parte. ¿no? Tlayecol. Vamos a ver qué nos da. ¿Va? Ok. Tlayecolistli, Acción, guerra. pelea, De Nahues por la mar. obra concluida, Tlayecoli. Ahí, Servir, aquí está, miren. servir. Tlayecoltía, Tlayecoltía. Servir, servir. servir, Se- Servir, ajá. escaparse del peligro, servir a otros. Se- se- Oni tetlayecolti. Entonces la forma es Tlayecoltía, ¿no? Tlayecoltía, ni te ni no. Esto de ni te ni no, ¿qué decías que era? Este nite, acuérdense que es el objeto indefinido humano. Mm, Ese sería nite Tlayecoltía, así, porque acuérdense que esta parte va al inicio. ujú, Y Tlayecoltía sería yo le sirvo a alguien, pero humano, ¿no? No estoy diciendo a quién, pero sé que es un humano. ujú. ¿Sí? In, Entonces, Trayecoltía, aquí lo tenemos, ¿no? Trayecoltí,
Lía, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces ahora sí vamos a hacer el análisis. Tercera sujeto. Ese aquí que dijimos, tercer objeto, ¿no? Sí. Y ahí tenemos nuestra fórmula otra vez, ¿ya vieron? O Lía. Habíamos visto aquí arriba. Sí, Mo y el lía. sí. Entonces este es el reflexivo, honorífico, luego la raíz servir y luego aplicativo honorífico. Y esto significa, bueno, además tenemos plural. Plural. Ahí está. Hay que poner que, aunque no se vea, tercer sujeto plural. Esto literal es una oración que significa ellos o ellas les sirven, ¿no? Pero es otra vez un evento honorífico, ¿no? Un evento reverencial, si lo quieren decir de esa manera. Sí. Ellos o ellas les sirven. Entonces, lo que Carochi está diciendo es que este in está introduciendo esta oración. Y Ok. esta oración nos está hablando de cómo son esas personas. Esas buenas personas les sirven. Ajá. Ujú. Interesante. El Este mo. objeto aquí, a ver, aquí lo voy a poner de un color especial para que vean. Es un objeto. Pero ¿quién sería nuestra oración este aquí? En toda la oración, en todo el ejemplo de 43 completo. ¿Quién sería ese aquí? eh, las que le sirven, ¿no? Las personas buenas. No, no. Espera, espera. ¿A quién le sirven? Adiós. Entonces, es este de aquí. Este aquí es el mismo de acá. ¿Ya vieron? Entonces la correspondencia con eso. Y este kin, ¿quién sería? Ahí sí las personas buenas, ¿no? Exactamente. Este sería este de acá. ¿Ya vieron? Sí. Estos son los amados y este es el al que le sirven. Y se marca con los objetos, ¿no? Ki, bueno, objeto plural y este ki que es singular, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario para hacer la sesión de hoy? Está bueno. Ahí vamos, ¿no? Sí, me voy a caer gordo, pero deberíamos hacer una especie de examen o algo así para pasar. Ay, ¿No va a dejar tarea, profe? no. Pues en realidad cada ejemplo es una especie de examen, ¿no? Sí, Cada, porque luego cada se me glosa, pasa. porque ya les estoy dejando a ustedes que se vayan por la libre, ¿no? Sí, pero Tania sí me dijo que si quería que No le es hicieras un examen ahí. cierto. Lo hacemos, lo hacemos. Ella me dijo. Hacemos el examen Sí. semestral. Bueno, anual, porque ya desde febrero empezamos, ¿no? Sí. Pues sí, ah, ya sí, si quieres, sí le haces examen porque ella sí quería. Pues es un gusto, Tania, Daniel, que estemos por acá encontrándonos. Realmente, hermano. Un Un abrazo bien abrazo a fuerte. todos, todas, y nos Saludos vemos. a Violeta, tu esposa también. Bye, Gracias. bye. Bye, bye.